Tony, me da mucho gusto saludarte y te pregunto de entrada qué día y en dónde naciste. Yo soy zacatecano. Nací el 8 de enero de 1937 en Zacatecas, En la capital de Zacatecas. en el mero centro de Zacatecas. Cerca de la catedral. Frente a la catedral. Frente a la catedral. Qué bonito. Ahí, así. Ya llovió un poquito, pero ya llovió. Pero estás en muy buenas condiciones. Sí, bendito sea Excelente. Dios. Sí, bendito sea Dios. Qué maravilla. López Velarde nació no en Zacatecas, pero ¿Jerez? en Jerez. Ese gran poeta mexicano. Ah, maravilloso. ¿Lo has leído? Sí, cómo no. ¿Qué es lo que te gusta de él? Lo que me gusta de él es su facilidad, ¿cómo te diré? La hermosura de su escritura, pero lo fácil que es entender, comunicarse con él, entenderse con él. Claro. Es zacatecano a morir. Suave patria. Sí, suave patria. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue en Zacatecas. Mi padre trabajaba en la compañía de luz, enfrentito de donde vivíamos, en Zacatecas, en el medio centro. Entonces a mi papá lo cambiaron de ciudad, lo mandaban de contralor a dos lugares, o a Torreón o a Aguascalientes. Y mi papá inteligentemente, gracias a Dios, escogió Aguascalientes. Y ahí seguimos creciendo. Tengo 11 hermanos. Y yo 12. ¿Cuántos viven? Vivimos 2 hombres y 5 mujeres. Todos los demás ya se fueron. Pero aquí estamos. Qué maravilla. ¿Y cómo transcurrió tu infancia? Lindo, muy padre. Muy padre. En Aguascalientes estudié en el colegio Motolinía. Y tenía un barrio bien padre, ahí por la calle Juan de Montoro. Por ahí vivíamos, 86 creo. Y era interesantísimo. Claro que yo lo estudio desde acá, ahora. Pero en ese momento pues era vivir, pelearme, jugar con los amigos, esto, ¿no? Teníamos una casa que era un chorizo de patio y luego las recámaras. Entonces tapábamos las coladeras, la llenábamos de agua, tanto así de agua, y entonces era nuestra alberca. Y ahí estábamos todos corriendo y resbalándonos hasta la puerta, padrísimo. Padrísimo. Ahí estuve yo, nos cambiamos de casa varias veces, hasta que llegamos a una casa al otro lado, atravesando Catedral, en el centro, Victoria 1 bis. Llegó una vez, estaba yo estudiando en la escuela Motolini, ya me había cambiado al Alcalá. Y estando en clase, nos llamaron a todos y nos presentaron a un padre. Iba capuchino, con unas barbas hasta acá. Y a invitar era un viaje de vocacional. Y entonces me preguntaron a mí que si yo quería ser sacerdote. Yo dije que sí. Entonces fueron con mi papá y mi mamá a hablar con ellos, porque yo quería ser sacerdote. Pero entonces mi papá dijo: no, mi hijo, capuchino, no. Yo quiero un padre que sea moderno, que traiga coche. No, usted anda en burro todavía, ¿no? Lo echó para afuera de la casa. Y efectivamente, porque mi papá, tenía unos hermanos, 2 hermanos que eran cuates, sacerdotes, misioneros del Espíritu Santo, los del Altillo, padrísimos. Entonces dijo: no, les escribió, les habló, y entonces me dijeron:
pues vente a la Apostólica a estudiar. Y mandaron ellos dinero. Me acuerdo del telegrama que decía, te mando 200 pesos para gastos, nuevo apostólico. Padrísimo. Entonces me fui a Guadalajara a estudiar a Tlaquepaque. Al seminario. Al seminario. Sí, el Apostólica es un seminario de los misioneros del Espíritu Santo. Entonces estuve estudiando 4 años. Pero, pues, no. ¿No era tu vocación? No. ¿Sabes por qué me corrieron, Beto? Porque un día andaba con sotana y otro día andaba con fulana y pues no. Claro, claro. Pero no cuadraba con la vida no era, en no el era. seminario. Pero ¿cuándo habías sentido el llamado para querer ser sacerdote? ¿A qué edad sentiste esa vocación Yo me primera? fui a los 13 años. Pero lo que sucede es que como en la casa se respiraba un aire religioso. ¿Por qué? Porque mi papá tenía 2 sacerdotes, como dije antes, misioneros del Espíritu Santo. Y tenía 5 hermanas religiosas, de la Cruz, teresianas, carmelitas y todo eso. Entonces eran 7 a la orden del Señor. Y mi papá y 2 hermanas casados. Entonces yo viví esa. Claro. Y luego los padres Cabral llegaban a veces a la casa en sus viajes y eran simpaticísimos. La gente los adoraba, increíble. Y eso me contagió y decía, yo quiero ser como ellos. Y me fui. 13 años tenía. Y me fui y empecé a estudiar, estudié latín, griego, francés. No me acuerdo de nada, pero sí te puedo decir el Ave María en griego. Y entonces, a los 4 años, bye, y me regresé a Aguascalientes. ¿Y tu inclinación musical ya se empezaba a manifestar en esa época? Qué buena pregunta. Cuando estaba yo en Aguascalientes, chico, 10 años, me compraron una guitarra. Allá se llama la línea de fuego, aquí se llaman los tirados o el lugar donde ponen en la calle y te venden cosas usadas. Esa guitarra me la compraron y yo empecé a tocar guitarra y mi mamá cantaba preciosísimo. ¿Sabes lo que hacía? Me salía con mi guitarra. Y a la vuelta de la casa estaba un limosnerito con una caja de sardinas vacía y su guitarra. Era cieguito. Entonces yo me paraba enfrente de él y le copiaba las pisadas. Así aprendí a tocar guitarra. Curioso. Sí, y mi mamá que cantaba precioso, entonces yo tocaba y hacía los cambios natural, ya, muy bien. Mi mamá cantaba y cantaba primoroso. Y mi papá orgullosísimo. Cuando llegó un sacerdote a la escuela Alcalá y nos habló igual que el padre anterior, el capuchino, capuchino. Entonces dije, yo me voy. Y entonces, preguntó, me acuerdo. Bueno, a ver, hijos, díganme por favor, si un rayo de luz diera vuelta a la Tierra, ¿cuántas vueltas daría por segundo? Y casualmente a mi papá le fascinaba la astronomía, y ya nos había dicho. Pues nadie le atinó y yo levanté la mano. Me dice, a ver, ¿tú cómo te llamas? Pues yo soy José Antonio Cabral. ¿Cabral? ¿Qué eres tú de los padres Cabral? Son mis tíos. No, ya.
sin tocar baranda, entré a la apostólica. Y ya les dije que eran 7 vueltas y media los que daba. Y ahí empezó mi época de curita, sacerdote. Pero éramos apostólicos, o sea, seminaristas y a todo dar. Y no salíamos ni de vacaciones ni de nada. Fueron 4 años y medio de estar ahí metido, a todo dar. Muy bien. ¿Y el órgano cuándo lo empezaste a tocar? Ahí. Ahí también. Ahí empecé a tocar un armonium. Ajá. Un armonium que era de pedales. Y había un hermano ya, un frère que le llamamos en francés, que tocaba el órgano, era un zacatecano, Cesati, padre Carlos Cesati. Y yo me paraba junto a él para estar como con la guitarra, ¿no? Y ahí aprendí, ahí di mis primeros pasos. ¿Hubo algún músico que te inspirara o tenías algún cantante favorito en aquella época? No, no teníamos conocimiento de nada porque no sabíamos de nada. Ya. No teníamos, bueno, no había televisión, pero no teníamos radio, no teníamos nada. Todos estudiaban con una maestra, Aldrete se apellidaba la maestra, y iba a dar clases de piano a todos y a mí me daba clase de piano también. Pero empecé a la clase de piano y pasé la primera hoja, el famoso Beyer, y me empecé a decir, mira, tienes que esta nota aquí y esta nota acá y esto lo otro. Ya. A la semana siguiente fui a dar clase. No estudié nada, hombre. ¿Tú crees que iba a estudiar? Si yo me iba a estudiar al piano y sacaba las... O sea, meramente lírico tu aprendizaje musical. Empírico totalmente. Empírico. Bueno, y entonces pasó eso y cuando me toca mi turno de dar la clase, yo me ponía al que daba la clase, me ponía a oírlo. Y luego me tocaba a mí dar la misma. Se la tocaba de oído. Y muy bien, siempre me decía que sí. Un día me corrió. Es que estaba en otra página. Simpatiquísimo esa. ¿En qué año llegaste a la Ciudad de México? A la Ciudad de México, después de regresar a Aguascalientes y pasar años ahí, yo llegué aquí en el 13 de octubre. Sí, el 13 de octubre de 1959. ¿Y por qué decidiste venir a la capital? Porque enfrente de mi casa, en el mero centro de Aguascalientes, enfrente del Cine Encanto, a un ladito enfrente, estaba una tienda que decía muebles para oficina, de un amigo, ya murió, para descanse, José Luis Revilla. Entonces, un día llego a la casa de la mañana, salí con mis amigos y todo, y regresé y entonces me dice mi mamá, vino José Luis Revilla y quiere hablar contigo, te lo vais a ver ahora. Ya atravesé, fui, y entonces me presentó un pianito así, de este tamaño, un organito, que trabajaba a base de electricidad con un motorcito y tenía unos peines y sonaban como las armónicas. Y entonces estaba el americano, Mr. Malvern Pine, así se apellidaba, estaba el licenciado, no me acuerdo el nombre del licenciado, y me oyeron tocar. Y entonces me dice José Luis, oye, el señor Pine quiere que le demuestre su órgano. Ya le demostré el órgano y todo, y luego le mandaron cantidad de órganos y empecé yo a vender órganos. Costaba 1,999 pesos. Yo me ganaba el 10%. Vendí órganos y además tenía en la orillita así, estaban las teclas aquí y aquí, tenía 2, 4, 6, 8 botoncitos.
y tenía un tecladito de 3 octavos, 1, 2, 3 octavos. Y ahí tocaba la melodía y aquí el bajo y el acorde. Entonces empecé y los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces le apuntaba los números y les cobraba a 100 pesos la pieza a los clientes que ya previamente les había vendido. Yo me ganaba mi 10% más lo que ya sí empecé. Y un día José Luis Revilla, el dueño de la tienda, me dice: acompáñame a León. Ya nos fuimos a León. Y entonces en León volví a encontrarme con el señor Pine y con el licenciado, no me puedo acordar cómo se llama, Ramírez. Y entonces me dice: hombre, Tony, qué bueno que estás aquí otra vez, esto, lo otro. Y ya toqué, demostré al dueño de Casa Nieto en León. Y entonces ya me regresé y me dijo el señor Pine: cuando tengas oportunidad, cuando vengas vayas a México, vénnos a visitar. Me dará mucho gusto saludarte. ¿Ok? Y en el regreso, en el coche, con José Luis, se le iba manejando yo a un lado, me dice: Tony, esta es la oportunidad de tu vida. Me va a doler mucho perderte, pero vete a México. Y a los 8 días me fui a México. ¿Estabas soltero? Totalmente, bendito sea Dios. Y me vine para acá, para México. Y llegué ahí en la Calzada de Tlalpan, donde está la torre esa larga, esa iglesia. Ahí enfrentito, una cosa así, estaba Magnus de México, que era una compañía paralela a Pepsi. Ay, perdón, ¿se puede decir? Sí, claro. Bueno. No, es que iba a decir Coca. Bueno, y entonces llego a la casa a la oficina del señor Pine, y era una oficinita chiquita. Estaba la secretaria Lupita, y entonces le digo: quiero hablar con el señor Pine. ¿De parte de quién? Soy José Antonio Cabral, vengo de Aguascalientes, y él me invitó para que viniera a trabajar aquí con él. No era cierto, ¿verdad? Entonces entré, Tony, ya, americano, ¿no? Ya estaba el licenciado Ramírez ahí también. Entonces, ¿qué andas haciendo por acá? Le dije: pues vengo a visitarlo y a aceptar su invitación. Claro. A trabajar con usted. Oye, pero yo no te dije. Sí. Entonces, solo que lo pasaras a saludar cuando sí, estuvieras en la ciudad, no a trabajar. No a trabajar. Ajá. ¿Y qué te dijo? No, pues no. No, perdóname, Tony, me da mucho gusto saludarte, pero hasta ahí. Pero no estamos en condición de tenerte aquí. ¿Haciendo qué? No, bueno, pues mucho gusto, y perdón, que los moleste, nos vemos, adiós. Adiós, Lupita, le dije a la secretaria. Adiós, ya, me fui caminando con el corazón destrozado. Y cuando llevaba yo 20 metros de caer, me decía: señor Cabral. La secretaria salió. Le habla el señor Pine. Dije: yo ya la hice. Y sí. Me dice: Tony, vas a visitar a todos los distribuidores de nuestro órgano y vas a demostrarlo en cada tienda, sea Robo, Salinas y Rocha, Puerto de Liverpool, todos estos. Ya así empecé. Y empecé, y hasta que llegué a Sears. Ya era feliz en Sears, arriba. No, había ¿cómo se llama? cada disco. No, tremendo, Beto.
a toda área, era yo feliz ahí demostrando el aparatito, pero en ese momento, en uno de esos días, llegó un aparatote, un órgano así, Hammond, ay, perdón, y lo vi y era lo mismo, botoncitos, pero más teclado, y amplificador a toda, y 2 pedalitos. Entonces, era el bajo. Ya. Y aquí tenía una barrita, así que seleccionaba el acorde y entonces... O sea, más sofisticado que lo que tú conocías anteriormente. Exactamente. Y empecé a tocar. Y empezó la gente a remolinarse. Sí. Junto a discos. Entonces subió la venta de discos. Fundé el departamento de música de Sears. Y yo tenía un amigo que había conocido yo en Sears en Aguascalientes, que era el gerente de Sears de Aguascalientes. Yo trabajé en Sears de Aguascalientes como vendedor. No, nada. Vender muebles, no, nada lo mío. Y entonces en eso veo que viene Enrique Francis, el gerente de arriba, gerente de tienda. No, Toño, no, me dio un chamba luego. Fundé el departamento de música. Vendíamos pianos, vendíamos órganos, vendíamos todo. Y bueno, Blancos se fue para arriba la venta. ¿Por qué? Porque tenía, la gente se arremolinaba. Y eso veía y no faltaba quien, pues también de una vez, ¿no? Claro. Y las chavas para mí, tenía lleno de chavas, secretarias que bajaban a oír, toque esto, toque lo otro, ¿no? Y fue, sí, no, dime. ¿Fue mera casualidad que prefirieras el órgano sobre el piano? O sea, porque aquella primera incursión y primera prueba fue con un órgano. Sí. Pero ¿nunca te llamó más la atención el piano que el órgano? No. Te voy a decir por qué. Porque el piano, para ser pianista, hay que estudiar y practicar lo que no tienes una idea. Para tocar un órgano de estos que ya viene la tecnología de facilidad, no, pues yo tocaba todo lo que quería con una facilidad tremenda. Porque ¿te seguiste por ese camino? Sí, porque se me olvidó también una cosa decirte. Mi papá me compró un acordeón que lo tengo en casa todavía. Un Hohner, una cosa tremenda. 96 bajos, una cosa primorosa. Y entonces, ¿por qué puedo ir un poquito más atrás? Claro. Mi papá, mi familia tenía un médico familiar. Entonces, yo cuando te platiqué que me había metido al Banco Nacional de México, ahí un compañero me vendió un acordeón de este tamaño. Una tarugada así, precioso, simpaticísimo, chiquitito, ¿no? Pero yo no conocía los grandes, así es que para mí era maravilloso. Y me ponía el acordeón y empezaba a tocar, y tocaba todo, con botones, técnica de botones. Por eso digo que el piano, joder, es otra historia. Es otra historia. Y entonces, un día fue el doctor a ver a mi mamá, se sentía mal mi mamá y la fue a ver, una visita, y se encontró en la sala, en un mueble, uno de los muebles, el acordeoncito que me vendieron en el banco. Ese acordeoncito lo agarró el doctor, y el doctor estaba, pues por más que se lo quería poner, le quedaba aquí. Entonces dice, pues quiero tocar aquí, sí, Bonet, señora, y no sale, dice, mi hijo la toca ahí, no puede ser, no tiene menores. Bueno, pues no. Pues mi hijo la toca. Dice, mire, señora, diga a usted y a don Antonio, a mi papá, y a Toño,
los espero en mi casa en la noche para enseñarles un acordeón que acabo de comprar. Mi papá refunfuñando, mi mamá feliz de la vida porque íbamos a salir. Y ahí vamos. Llegamos a la casa en Moctezuma, en la calle, a un lado de Catedral. Uh-huh. Y entramos a la casa, nos recibieron, nos dieron nuestro aperitivo y toda la cosa. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que cuando entro veo un monstruo de acordeón, precioso, gris, primoroso. Y entonces me dice el doctor, este es lo que te quería enseñar, tócalo. Y me lo puso, me arregló las correas, todo, y empecé a tocar lo que yo tocaba en el uh-huh. acordeoncito chiquito, uh-huh. Pero aquí se oía, no. Al rato dice, bueno, préstamelo para tocar yo, me dijo el doctor Héctor Guzmán. Y empezó a tocar el doctor, y la esposa que estaba ahí sentada con nosotros también. Dice, Memito, ya no toques. Deja el que sabe. Deja que toque Toño. Y, bueno, para no hacerla larga, cuando salimos, después de cenar, que volvimos otra vez a la sala y volví a tocar el acordeón, no me lo quería quitar. Lo guarda el doctor en la caja, la cierra, agarra el acordeón y me dice, Toño, toma, es tuyo. Ah, caray. Qué maravilla. Dice, eso es para ti. Yo no voy, yo soy médico. Dice, yo se lo vendo, señor. 2,000 pesos, señor Cabral, páguemelo como quiera. No, doctor, pero es que... No, señor Cabral, ya es de Toño. Usted sabrá cómo me lo paga. Si quiere 10 pesos a la semana, como quiera, pero que se quede Toño con el acordeón. Y ahí fue donde... No, al ratito yo tocaba en las fiestas de abril con mi grupo. Uh-huh. Y lo hice con mis hermanos. Uh-huh. Y entonces mi hermano Jesús se quedaba en la guitarra dormido porque ya no contaba. Y Fernando, mi hermano, que en paz descanse, les compré el tololoche famoso. Uh-huh. Tocaba el tololoche, se escondía porque le daba pena y no me sacaba las manos. Porque mi papá me dijo, sería hermoso que fueras tú con tus hermanos. Pero como a los 2, 3, 4 meses que nos desvelábamos y llegábamos tarde, me dijo, ya ni un... Pero hoy, papá, hoy tengo fiesta con ellos. Me importa un bledo. Ya no salen. Uh-huh. Papá. Duro. Cuando entonces me fui a buscar a las calles, que decíamos las calles chuecas, por ahí, pues a meterme en los antros de Aguascalientes, a buscar músicos. Uh-huh. Y ahí me encontré a Daniel, a Lupillo y al güero de los bongos, a todas, al pibe. Y con ellos formaste un grupo. Uh-huh. ¿Que se llamaba cómo? Toño Cabral. Ese era el nombre del grupo. Tu nombre. Bueno, perdón. Primero había los Leones del Ritmo, sí, algo así, aquí en México. Uh-huh. Entonces nos pusimos los Cachorros del Ritmo. Uh-huh. Pero pues, todo el mundo decía, era Toño Cabral y su grupo. ¿Y con ese grupo también actuabas o empezaste a actuar en la Ciudad de México? No, nada. Todo fue allá. Todo fue allá y además luego ya me quité el grupo, ya no me metí a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad y andaba yo manejando un camión con postes creosotados arriba del camión en lugar de estar tocando, ¿no? Ya. Pero pues es que no había futuro ahí. Mucho para dónde crecer. No. Oye, Tony, algo que recordamos mucho los que somos aficionados al fútbol es lo del Cruz Azul y el himno del Cruz Azul y toda esa época bonita del Cruz Azul. ¿Cómo llegaste a esa situación con el equipo de Cruz Azul? Cuando vine para México,
me casé, tuve mis hijos, a todo dar, estuve en Hilton muchos años trabajando, toda la cosa. Entonces, abrí una tienda, Sara Tony Cabral, ahí en Durango e Insurgentes. Uh-huh. Una tienda de instrumentos. De instrumentos. Ajá. Y entonces, un día, yo prestaba órganos a Televisa. Uh-huh. Y entonces me hice muy amigo de Ángel Fernández. Y entonces un día Ángel Fernández me dice, oye Tony, ¿por qué no te vienes al programa y tocas en el programa? Y entonces dije, sí, además, ¿sabes qué? Yo puedo regalar órganos. Haz tú con tus programas ahí con las bastoneras y con todas las gastos. Y preguntas, tú sabrás cómo manejas. Y el que gane, pues, le damos un organito chiquito, una cosita de nada. Y empezamos, se llama Los Goles del Talento. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1975, por ahí. Entonces, ibas al programa de Ángel, sí, tocabas, sí, regalabas órganos. Sí. ¿Y ahí empezó, digamos, tu popularidad? No. Bueno, pues sí, poco a poco ahí en Televisa, ¿no? Ya. Pero después, con Ángel, un día llegó a la tienda y me dice, Tony, quiero presentarte a Billy Álvarez. Sí. Que es el dueño de Cruz Azul, para que vayas a tocar al Estadio Azteca. Ahí fue donde nos conocimos. Claro, claro, eso me acuerdo muy bien. Al principio yo ponía el órgano que llevaba, lo ponía ahí en la carreterita. Sí. Donde había grava, ¿no? Un poquito de grava, o tierra sí, rojiza. Sí. Un día Hugo Sánchez se me echó encima, porque no se alcanzó a detener una jugada y se me... Sí. Y entonces ¿cómo se llama? A eso, a mí me subieron a las gradas hasta mero en la curva. El estadio es así, aquí. Sí. Y ahí estaba yo, era muy difícil para mí, porque el órgano era difícil de colocar por las gradas, por los asientos. Claro. Muy difícil. ¿Y cómo se amplificaba el sonido para que se oyera en todo el estadio? Excelente pregunta. El órgano era Hammond. Entonces yo era amigo del presidente de Hammond, el señor Mercadante. Entonces le dije la bondad y el futuro que teníamos si nos metíamos en esa onda y anunciamos si se cuente con Hammond para lo que sea. Me mandaron 20 bocinas de 400 watts de salida y las poníamos 10 en un lado y 10 en el otro. Imagínate los cables que se necesitaban. Claro. Tremendo, estuvo tremendo. Y luego me dieron una bodega y ahí guardaba yo los... ¿cómo se llaman? Las bocinas, que eran bromosas, ¿no? Pero eran muy finas, eran unos acabados increíbles, todos se rayaban. Sí. Y decía el señor Mercante, no importa, las mandamos a que las renueven, no hay nunca, síguele. ¿Y tocabas antes del partido y en el medio tiempo del partido? Exactamente. Esa era la consigna. Y además tocaba cuando metían un gol. Ajá. Y unos acordes. Unos acordes. Ya. Tengo una carta que me mandaron de la delegación perteneciente, en la que me amenazaban con guardarme un rato si yo tocaba una nota más a la hora ya del partido. Del partido, porque por ejemplo, cuando un delantero iba ahí, entonces, cuando, por ejemplo, que iba el Toribio,
¿cómo se llama? Marín le tiraba la pelota a Toribio. Toribio se metía, daba el centro y llegaba el Billy o cualquiera de ellos y ¡pum! Gol. Entonces yo le decía, o sea, musicalizaba, pero me lo prohibió la delegación. Ya. Entonces nada más era a la hora del gol y a la hora de la entrada y a la hora de la salida y al medio tiempo. Correcto. ¿Y te hiciste partidario del Cruz Azul? ¿O no necesariamente? No, ya estaba yo en Cruz Azul. Tú eras Sí. Cruz Azulino. Sí, porque me llevó Ángel Billy, con sí. Billy. Sí. ¿Y qué letra tiene más o menos? ¿Qué dice el himno? ¿Cuál es la letra del himno? ¿Qué intentaste proyectar al componerlo? Porque era un equipo muy ganador en esa década, Sí. de los 70, el Cruz Azul. Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul. Más estrellas de ¿cómo va? ¿No? Manchas azules. Sí, con bases. honor y dignidad. Exactamente. Cruz Azul, padrísimo está. Luego te mando una copia. Claro, me encantaría. ¿De qué año a qué año estuviste tocando el órgano en el Estadio Azteca? Más o menos, ¿te acuerdas? Como unos 3 años o 4 años. 3 o 4 años. Pero primero me contrató Cruz Azul. Uh-huh. Y después me contrató la Federación Mexicana de Fútbol. En todos los partidos. Para estar en todos los partidos, ya no nada más en los de Cruz Azul. Entonces yo tocaba miércoles, ¿te acuerdas que eran los miércoles? Y luego sábados y domingos. Claro, correcto. ¿Cómo fue tu experiencia en el terremoto? Wow. Teníamos un penthouse bien bonito, precioso, ahí en Plaza Río de Janeiro. Y yo ya no estaba, teníamos la tienda, desde luego, ¿no? Salí yo trabajaba no sé si conoces la Casa de Cantera. ¿En qué calle está? Por ahí no sé ni cómo se llama la casa. Por el Teatro Silvia Pinal. Por el teatro, acá por las calles de Puebla y... ¿No? No. Teatro El Silvia Pinal, por la calle Córdoba, por la Roma, por el allá, parque sí, Antonio Meanza, por ahí. Sí. Ahí era de un... Ya sé dónde. Creo que es Chiapas, la calle, ¿puede ser? Sí, puede ser. Uh-huh. Era del ingeniero Rubalcaba de Aguascalientes. Ya. Y ahí me contrataron y yo iba y tocaba en la comida y en las noches. Uh-huh. Entonces el día 17 de septiembre. Sí, 19. 19. Uh-huh. Fui a tocar como siempre en la noche, luego salimos, pero luego unos clientes me invitaron a echarnos unas copas ahí mismo, y entonces me dijeron, ¿para qué te llevas tu coche? Déjalo, te llevamos y te dejamos en tu casa. Uh-huh. Y sí, me llevaron en la casa, me dejaron, nos despedimos, me subí al penthouse y en el 11º piso, y precioso penthouse. Y ya, me dormí. A las 7 de la mañana empezó terrible, espantoso. Yo me agarraba de las paredes, esta criatura andaba tenía una madera que había yo comprado al penthouse, le puse una madera, le cubrí de madera todo el penthouse, precioso. Y esta criatura iba, pero patinando, se iba hasta el comedor y ¡brum! De regreso. Horrible, espantoso. ¿Es la peor experiencia de tu vida? Es la peor experiencia. ¿Y cómo lograste salir de ahí? ¿Cómo lograron salir de ahí? Pues cuando se acabó el temblor empezamos a bajar. Pero el edificio estaba destrozado. Destrozado. La madera que había yo puesto con tanto trabajo y tanto tiempo, todo era puro caoba. Entrabas al departamento y olías a caoba. Todo se destruyó. Yeah. Se destruyó. Y nos fuimos a vivir a la tienda, en el 3er piso de la tienda. Ahí pusimos la casa, los colchones y todo, porque no podíamos vivir en penthouse. Claro. Terrible, espantoso. ¿Tu tienda sufrió daños?
¿O No. ¿Ya todavía la tenías? Sí, claro. ¿En el 85? Sí, sí. No, terrible, espantoso. Entonces, esa tienda ahí se hizo centro. Mi señora la hizo centro de, pues no sé, Sí, de puede ser acopio. y De ahí ayuda. y ahí estaban los enfermeros y toda la cosa. Pero cuando el Peiján se cayó, digo, no se cayó, se destruyó. Se destruyó. Nadie se animaba a salir a los coches, sacar los coches del estacionamiento subterráneo. Ahí estaban muchos coches, todo el mundo estaba así. Yo me acuerdo que bajando la escalera, llevaba yo una máquina de escribir y estaba yo ayudando a una señora japonesa y a su hijo chiquito bajar, brincarse, a caer en la escalera. Para eso las escaleras se veían los alambrones, horrible. Bajando atrás, bajé la señora japonesa, seguí, pisé un escalón y ¡pum! Se subió y me fui para abajo y me lastimé 3 costillas. Horrible. Sí. Bajé, salí, estaban todos mis hijos en el jardín ahí de Río de Janeiro. Y entonces todo el mundo decía, una señora decía, quiero mi coche para irme, quiero mi coche. Y le dije, señora, deme las llaves. Me dio las llaves y yo le subí el coche. Me metí. Y al ratito todo el mundo me daba las llaves para que le sacara sus coches. Saqué todos. Saqué todos. Andaba yo medio jaladón. Porque cuando me fui a la cocina, que después de todo el relajo del patinero de esta criatura y mis hijos que andaban todos, mi hija no estaba, mi hija estaba acá, estaba ya casada, estaba en Toluca. Cuando andaba, lo único que había quedado vivo de mis chupitos, una botella de ginebra. ¿Es lo que te gustaba tomar? No, bueno, tomaba normal. Normal. Pero nunca fue así un No es que las veladas bohemias se prestaran mucho, que digamos, para eso. Sí, como sí no. se prestaban. Pero no. Pero no. Oye, Tony, ¿y tus años en el Crown Plaza, cómo los viviste? ¿Cuántos años fueron? ¿Y cómo te fue profesionalmente ahí? Muy bien, muy bien. Cuando yo estaba en Hilton, porque primero fue Hilton, 7 años en Hilton, conocí a mi jefe, en ese entonces era el señor Alexander Braune, un alemán, que nos caímos, chocamos inmediatamente, nos dimos un agarrón tremendo y luego nos hicimos íntimos amigos. Mira. Al grado de que se casó, y cuando se casó yo le dije, Alex, toma mi coche, vete porque no tenía carro. Entonces se fue a Acapulco con su esposa. Así, a todo dar. Éramos uña y carne, a todo dar. Entonces el señor Braune, ya me perdí. Sí, te preguntaba por el Crown Plaza. Primero el Hilton. Sí, ese señor Braune, pasaron los años, se fue a Panamá, se fue a Brasil. Cuando estaba yo todavía en la tienda y todo eso, hicimos un viaje a Brasil, a Sao Paulo, mi señora y yo, y ahí nos recibió Alexander y Rebeca, que era su esposa. Era el presidente de Hilton, Sao Paulo Hilton. Cuando yo regreso, cuando ya pasa el tiempo y se viene más para acá, entonces andábamos muy mal económicamente, mal. Entonces me fui a trabajar, a tocar. Después de ¿cómo se llama? De la casa de cantera, Ajá. me fui
al Sadao. El Sadao era de un japonés. ¿Restaurante? En Insurgentes, sí. Un restaurante japonés muy grande, el Sadao. Y entonces empecé a tocar en el Sadao. Y ganaba bien. ¿Recibías un sueldo? ¿Sí? ¿O era por según la cantidad de gente que hubiera? No. No dependías de eso. No, sueldo. Escuchándote, nunca. Después sí negocié mucho, pero no. Claro. Entonces, un día estaba yo en una gran fuente así, y en el centro estaba una islita y ahí pusimos el órgano. Entonces tocaba yo ahí y la gente llegó y empezó a jalar muy bonito. Y un día de repente oigo que me dice, ¡Tonio! Y voltea el señor Browne de Hilton. Hijo, ya fui a su mesa, comieron ahí, me invitaron a comer y comí y seguí tocando y comía y entonces me dice, ¿qué carajos estás haciendo aquí? ¿Trabajando? Te espero mañana en el Hilton, en el Fiesta Americana. Soy el director de Fiesta Americana. Sin excusa ni pretexto. Si tú hiciste Maya Bar y triunfaste, tienes que triunfar acá. Y me fui y me fue muy bien. Bendito sea Dios. ¿También todas las semanas del año? Sí, todo. Todo el tiempo. Me eché 4 o 5 años ahí en ¿cómo se llama? En Fiesta Americana. ¿Qué tan solitaria es tu actividad, Tony, en cuanto a que puede haber noches donde no haya mucha gente o esté desangelado el lugar? ¿Qué tan difícil es para un músico enfrentar esa soledad que puede llegar a haber en algunas noches? Has tocado un verdadero problema. Es la carrera más insegura que puede tener uno. ¿Por qué? Porque nunca está uno seguro. Han un recomendado que llega y pum, te botan y entra el recomendado. Yo me defendí mucho en relaciones públicas. Yo tenía que tocar hasta las 11 de la noche. Me quedaba hasta la 1 de la mañana, por mi cuenta. Y cuando tenía porque hay ley, que después de las 12 de la noche ya no hay copa. Todo el mundo pedía 3 o 4 copas, las pagaba, y ya nos quedábamos hasta la 1 de la mañana, sin problema. Y todo eso, yo recibí el bar, porque me dijo el señor Browne, Tonio, that's your business, that's your baby. Y en otras palabras, me echó la bronca, pero me dio poder. Entonces yo ponía meseras y todo marchaba al centavo, porque era lo mío, era lo que me gustaba, ¿no? Todo dar. Y al principio se vendía cualquier cosa, cualquier cosa. Había noches de 5,000 pesos en un bar. ¿Pero qué pasaba? Años después, 40,000 pesos, 50,000 pesos Claro, diarios. qué maravilla. Qué maravilla. Sí. Pero en las noches exitosas de mucha gente me imagino que deben ser muy gratificantes, pero Sí. las noches donde no hay mucha gente escuchándote tocar el órgano, ¿no es eso un poco deprimente? ¿Puede llegar a ser deprimente? ¿O porque estás tocando para ti prácticamente? Sí, ¿no? sí. ¿Cómo se vive esa parte psicológica? Pues francamente yo no la recibí nunca. Nunca. Ya, qué interesante. ¿Y no te cansabas de tocar lo mismo tantas veces a lo largo de tu vida? Ese es un problema tremendo para nosotros. Me pasó en Cuernavaca. En el ¿cómo se llamaba el ¿Casino hotel? de la Selva? El Holiday Inn. El Holiday Inn. Llego a Cuernavaca, vendo un piano precioso, digital, hermosísimo. Lo vendo trabajando yo en la tienda, ¿no? Y
y lo vendo y entonces me dice el dueño, me dice, vente Tony. Y entonces pues me fui a Cuernavaca a tocar en el... Llené totalmente todo. No me preocupaba porque estaba yo muy bien, pero no me pagaban sueldo. Me dieron una casa toda para vivir. Me dijeron, toma la casa, no pagas renta, síguele aquí. Y yo dije, bueno, pues las propinas y todo. Pues, y sí, todo. 3 años estuve ahí, muy bien. Y un día, el dueño me dijo, oye Tony, fíjate que pues realmente es que tú tienes un repertorio muy repetitivo. Le dije, no es que lo tenga, es que tengo una gente muy repetitiva. Exacto. Y a la gente le gusta y vienen porque quieren oír Eddie Duchin Story, porque quieren oír X. Entonces no les voy a decir que no. No, es que uno de mis empleados de los mozos dice que tocas las mismas. Es que yo no vengo a tocarle a ese yo vengo a hacer lo que la gente quiere. Sí, claro. Al grado de que tuvieron que salirse del restaurante, poner mesas en el jardín y dar los desayunos de sábados y domingos en el jardín porque la gente ya no cabía. Sí. Y me viene este idiota a decir, perdón, se me zafó, a decirme que ya era muy repetitivo. Y dije, en este momento renuncio, ya me voy para México. Claro. Ya me olvidé de... Es muy traidor este negocio de nosotros. Y cuando tocas tantas veces lo mismo, ¿no pierde esa frescura de tu primera interpretación de esa pieza en particular? ¿O cómo lo vives el tocar tantas veces? No, al revés. Ajá. Lo mejoro. Lo vas mejorando, lo vas perfeccionando, ¿lo vas sintiendo más? Sí, claro. Ya. ¿Quién fue tu competidor? ¿O no tuviste? En todos esos años de brillantez tuya. Sí, Juan Torres. Juan Torres. Sí, Juan Torres y yo dimos conciertos en Estados Unidos, en Houston. Entonces, unieron fuerzas. Pues realmente cuando yo trabajaba para Hammond, el gerente de Hammond me mandó a mí a Houston con los distribuidores de Hammond en Houston, Malcolm, Holix, algo así. Y entonces, pero también iba Juan Torres. Entonces el concierto iba a ser liderado por Juan y acompañado por mí y por Roberto Sacián, creo. ¿Y Juan Torres era tu amigo? No. ¿Y se volvió tu amigo? No. Ahorita te platico un detalle. Entonces, que ese sí le entraba para que veas. Lo que pasa es que cuando fuimos a Houston, llego a Houston, me presentan en el Music Hall de Houston. El día anterior, al día estaba Peter Niro ahí, y al día siguiente estaba yo, Juan Torres, Roberto Sacián y yo. Entonces la situación es que Juan no volaba, todo era por carretera, porque a Juan se le mataron sus suegros en un avionazo. Entonces Juan quedó lastimado y no se exponía. Entonces irse hasta Houston pues le tomó tiempo. Él íbamos a empezar el concierto, vamos a decir un sábado a las 5 de la tarde. Ya, perfecto, a las 5, ya hasta a las 5 de la tarde, ya el smoking y toda la cosa, y un chorro de gente, mucha gente en el Music Hall de Houston, padrísimo. Y no llegaba, y Juan el que iba a abrir. Entonces el señor Fulmer, que era el director de Hammond, me dice, Tony,
Abre tú. Yo a Fulmer lo tenía todos los días, ahí en mi bar, en el Hilton. Lo tenía ahí chupando, era un chupador tremendo. Entonces me dice, Tony, abre tú. Abrí yo. Y empecé con mis... Para entonces llevaba yo el organito ese que te digo que tenía botoncitos aquí y un tecladito, pero que sonaba padrísimo. Y pura música mexicana y relajos y hacía jugar a la gente y toda la cosa. Pues, todo. Como a las 8 de la noche llegó Juan. Entonces era el segundo concierto. Eran 2 conciertos, sábado y 2 el domingo. Entonces en el segundo concierto del sábado me dijo, llegó Juan, ya me lo presentaron, ¿no? Con mucho gusto. Okay. Y entonces dice, vamos a ver lo que vamos a tocar, dijo Juan. Entonces el señor fue y me dijo, Tony dirige esto, no tú. Ahí, forever. Pues sí, claro. Sí, se enojó. Pues sí, cómo no. Sí. Tony, ¿qué es la música para ti? Todo. Estoy triste con música. Me acuerdo de mis hijas con música. Todo, tengo todo, es todo. Padrísima la música. ¿Cuál es la música que más te gusta? Música de salón. Música de salón. ¿Sigue vigente esa música de salón? La gente le gusta música de salón. Duchin, The Duchin Story, por ejemplo. Yo lo toco toda. Manzanero. Agustín. Claro. Gonzalo Curiel, mexicanos. De allá Glenn Miller. Pero estas nuevas generaciones tan ajenas a esa cultura tan rica musical, tanto mexicana como extranjera, ¿siguen disfrutando o pidiendo esa música? Ya no. Estas generaciones lo que gozan es el ritmo. No hay calidad. Exacto. No hay calidad. Yo escucho la música de ahora y el ritmo es un ritmazo. Padrísimo. Pero de baja calidad. Pero la música, musicalmente, es un desastre. Musicalmente es un desastre. Y perdón que me ven por ahí alguien. Es un desastre. ¿Y eso qué te hace sentir? Tristeza. Pero me acurruco En lo que te gusta. mi y música, lo que es eterno. Pues lo mío. Y en lo bueno. Sí, claro. Lo disfruto. En la calidad musical sí. que perdura. ¿Y qué has hecho en los últimos años? ¿A qué te has dedicado en los últimos 10, 15 años de tu vida? Bueno, estuve en Fiesta Americana, estuve ¿cómo se llama? Allá en Cuernavaca. Ajá. Escribo mucha música, no la escribo porque soy lírico, pero tengo unas grabaciones. Estaba haciendo una grabación que, por cierto, Beto, tengo un paso doble. No lo traje porque no lo terminé bien. Estoy haciéndolo porque yo tengo un piano digital que hago unas orquestaciones que tú... No, hombre, olvídate. Hay que ir a una bohemia, hay que ir una noche a escucharte. Sí, cuando quieras. Entonces, ese paso doble no tiene nombre. Ya. Es la pura música. Qué maravilla. No está terminado. Lo iba a traer hoy, pero no está terminado. Muy No bien. está. Le falta No todavía. está redondo todavía. Sí. No lo has redondeado. Haz de cuenta que es una orquesta de 50 músicos. Ya. Así grave. Habrá que escucharlo. No, pues, Oye, Tony, y de lo que viste en tu público, ¿qué te proyectaba el público o te tocó vivir situaciones que tú percibes de la gente que te está escuchando? ¿Recuerdas cosas particularmente de tu público durante tanto tiempo, tantos años? sí, gritan.
Gritos o arrebatos. Arrebatos, mucho- Peleas. No, pero mucho amor. Mucho amor, sí, claro. Sí, provoco mucho. Induces Exacto. al romance. Pero regresando, porque todavía no termino A lo del paso doble. sí, Perdón. quiero que tú le pongas letra. Ah, caray, pues será un honor, nunca lo he hecho. Pues siempre hay una primera vez, Beto. Me parece maravilloso. Sí. ¿Por qué? Gracias. Porque te lo has ganado. Porque tú eres la voz taurina de México. Quiera o no quiera, quien quiera. Tú eres la voz taurina de México. Todos los demás son esos patos que agarraron para cubrirte. Pero pues tienen que agarrar un chorro para que te puedan cubrir. Muchas gracias, Tony. Por eso quiero que tú seas. Muchísimas gracias. Está a todo dar y bien Qué padre. facilito y bien medido y nada de que aquí no cuadra. No. Tiene que cuadrar perfectamente. Perfectamente para. Yo te lo mando con mi hija. Muy bien, Tony, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Qué agradable conversación y verte con esa actitud extraordinaria y esos recuerdos Sí. y esa elocuencia. Gracias por esta conversación. No, pues gracias a ti, Beto, que Gracias. viniste. Muy amable, encantado. ¿Eh? Gracias. Bueno, pues yo estoy puestísimo para qué. ¿A qué hora vamos a comer? ¿Qué? Perfecto, buenísima. Sí, gracias. Quedó muy padre, ¿no, Claudita? ¿Te parece bien?